comienza la grabación. Está bien, Steven, no hay problema. Quiero ver, Catherine. Bueno, sí, son leyendas, Catherine, es como la que, bueno, ahí está en el chat. Sí, que tienen que ver con, bueno, su origen en muchos casos tiene que ver con leyendas de la Edad Media. De ahí es donde aparecen la autoría de algunos libros que se supone que no son necesariamente religiosos. Pero bien, vamos a ver un poco de eso también acá, en el periodo gótico. Bien, el arte gótico es el último de los estilos artísticos que se desarrollan durante la llamada Edad Media. Mientras allá en el Oriente, Bizancio, esa cultura estaba llegando a un momento en el que comenzaba poco a poco a ir en decadencia por el asedio de pueblos árabes, musulmanes, los otomanos, por ejemplo. Mientras eso sucede allá en el oriente europeo, en el occidente, por el contrario, estamos viendo eh, una un crecimiento económico y un acomodamiento político y religioso que permiten un desarrollo bastante amplio en este momento, que es el que va a dar pie para que posteriormente se desarrolle el llamado Renacimiento, y es donde pasamos pues, a una edad diferente y a un periodo artístico diferente. Entonces el gótico es un momento en el que vamos a ir dejando de lado las temáticas que hemos estado viendo, oscuras, eh, pesadas, preferidas al castigo, para entrar en una dinámica de temas diferentes. Primero, este diagrama ya se los había mencionado, si recuerdan, lo vimos al inicio del románico, entonces solamente les punteo un par de cosas. Han sucedido o están sucediendo pestes en Europa, hay gente que está muriendo, hay una baja demográfica, un descenso demográfico y una crisis de los valores, una crisis de fe. Eso lo vimos en el románico, el milenarismo, las crisis dentro de la iglesia por la simonimia, por la crisis de las investiduras. Todo eso pues ha significado una situación compleja para la iglesia. En ese contexto, las ciudades comienzan luego a crecer, luego de esta etapa. Ayuda bastante el desarrollo de un grupo social que son los comerciantes, especialmente los llamados burgueses, que pues han promovido comercio y han promocionado pues tanto eh, el negocio, bueno, a partir de esos los productos que venden y compran, y pues hay un crecimiento económico en la región. Es una etapa en la que la monarquía aumenta el poder, se vuelve más fuerte, y la iglesia comienza a resentir también ese poder. O sea, hay problemas que se mantienen entre la monarquía y la religión. Está en una prueba de fuerza en este momento. Entonces, por ahí va. Eso se le llama Baja Edad Media. También comienza a decaer el feudalismo, y lo que comienza a imperar es la monarquía y la burguesía, esas dos. Bien, hay algunos datos de los que ya les mencionaba. Que también produce la mejora económica. Bueno, las rutas comerciales que se establecen, esa incomunicación que había con el oriente lejano, India, China y algunos países árabes también, se rompe con las incursiones de los soldados cruzados. Esas guerras cruzadas que se llaman, pues lograron abrir brechas que permitieron el movimiento de comercio entre Europa y el Medio Oriente. Y bueno, lo que ya les mencionaba, el triunfo de la monarquía, pero también el ascenso definitivo de la burguesía acá. Etimológicamente, el término gótico eh, proviene de la voz latina goticus, y eso significa relativo a los godos. ¿Quiénes eran los godos? Pues los visigodos y los ostrogodos. Ustedes recuerdan, los visigodos en la zona central de la península ibérica, y los ostrogodos al sur de Francia y norte de Italia. Esa es la zona donde se desarrollan. Entonces, cuando decimos gótico, nos referimos a un estilo que se asemeja
al estilo de los godos, especialmente visigodos. Que por ejemplo, bueno, el tipo de arcos, los arcos de herradura, algunos se utilizan acá, algunos se transforman como el canopial, y luego ese alogival también, que ya venía desde el románico siendo parte de del ¿cómo se dice? Del estilo. Y se agrega también al término lo relativo a la voz, al tipo de lenguaje que se utiliza. En el contexto del que hablamos del gótico, pues hay un desarrollo de comercio mayor, como bien les decía, las ciudades recuperan, las pestes han pasado, entonces la gente vuelve otra vez a las ciudades y comienzan estas a crecer comercialmente hablando. Los monasterios ya no se vuelven tan importantes como lo fueron en el románico. Siempre hay algunos que tienen más importancia que otros, pero la vida eh, secular es la que impera más que la regular. Acuérdense que el credo clero regular es, es los monjes, los que viven en los monasterios. Acá tienen que abrirse un poco más y incursionan más en cercanía con la gente. Y la catedral pues se vuelve un símbolo de la ciudad. O sea, cada ciudad quería tener una catedral más grande que la de la ciudad vecina, porque era un símbolo de poder y era un símbolo de fervor religioso. Entonces, eso como primero. Luego, el entusiasmo religioso y la capacidad de la iglesia de poder retomar ese entusiasmo y traducirlo en ganancias para ellos. Entonces, antes de pasar a lo de la sociedad, solo decirles, si les digo, si ustedes escuchan gótico, ¿con qué lo relacionan? Sin googlear nada, sino que ustedes en su vida cotidiana, si alguien les dice gótico, ¿con qué lo relacionan? Sí, Algo, perdón, vamos a ir así con la mano, por favor. Andrea, luego eh, Alexis, ¿sí? este, yo lo relaciono con la oscuridad, sí, pues lo que yo he visto, ¿va? Tanto en redes sociales y lo que a uno le dicen, va. Algo gótico como el color negro, las cruces, todo eso. Muy bien, ahí tenemos una primera ya, Alexis Janet, y luego tengo Jennifer Alessandra. Pues también algo referente a, bueno, a mí como me lo han hecho ver, al ocultismo, a, digamos, eh, cementerios, lugares así lúgubres. Ujú. Muy bien, está bien. Jennifer. Yo cuando escucho gótico lo primero que pienso son en las iglesias, en las catedrales, que con los diseños así bastante refinados. En eso es lo primero que pienso cuando escucho gótico. Muy bien, ¿alguna participación más? En el chat no hay nada, no haya participado ahí. No, nadie más. Bueno, lo del color que mencionaban, bueno, preguntaba la compañera, resulta que tendemos a asociar el color negro con el luto, primero, ¿verdad? Segundo, con aspectos de oscuridad en el sentido ocultista, más bien. Lo asociamos con la noche también, pues la noche es oscura, entonces el negro lo asociamos con los temores o con los animales nocturnos. Sofía dice, o algún tipo de vestimenta que se asocia con el gótico. Sí, pensé que me iban a decir también el rock. El rock se asocia con esas tonalidades. ¿O han visto rockeros vestidos de rojo y de rosado, naranja y con amarillos y colores así en un concierto? No, ¿verdad? Como que no, no va. Pues bien, lo que resulta que el gótico eh, en color y como, bueno, antes, ¿se acuerdan? Historia nos sirve para algo y eso lo hemos aprendido con las sirenas que no tienen cola de pez, con los ángeles que no tienen alas y qué otras cosas hemos desmitificado. Nada más, solo eso. ¿No?
Y miren qué mal están. Bueno, el gótico es luz. El gótico no es oscuridad, es principalmente luz. Nunca en ningún otro estilo previo a esta época se habían abierto tanto las ventanas de los templos para que entraran cantidades de luz y que esa luz proyectara hacia adentro de los templos color, los vitrales. Entonces, el gótico es luz, el gótico es color, colores brillantes, vivos. Es un símbolo de alegría, digamos, es un símbolo de un vigor en cuanto a los temas religiosos, como bien lo decía acá, el entusiasmo religioso. Eso es el gótico. El gótico no es oscuridad, el gótico no es negro, el gótico no tiene que ver con la muerte, ni nada por el estilo. No tiene que ver con lúgubre, sino con espacios amplios llenos de luz. Eso es gótico. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros en el siglo XX, 21, 2021, porque yo también en el final del siglo XX, que lo que recuerdo es que ya veía gente que se decía gótica, vestida de negra, de ropa negra. Pues resulta que no. ¿Con qué se asocia? Resulta que la respuesta la tenemos siglos más adelante, específicamente el siglo XIX, o sea, los años 1800. ¿Qué es lo que se da a nivel artístico? Pues hay un movimiento artístico que no solamente incluye las artes plásticas, sino también la literatura, que se llama romanticismo. Entonces, uno de los temas del romanticismo es el amor, otro de los temas es la muerte y otro de los temas es lo exótico, lo lejano, aquello que no podemos conocer tan cercano. Entonces, esos temas mezclados en la literatura, por ejemplo, nos dan libros como los de Julio Verne. Se han leído ustedes, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna, y otros más. O algunos que esos son exóticos, nos hablan de cosas extrañas y lejanas. Otros nos hablan del amor y de la muerte. Frankenstein, Drácula, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Entre esos, por ejemplo, El hundimiento de la casa Usher, El barril del amontillado, El pozo y el péndulo, El gato negro, El cuervo. Son historias que nos hablan acerca de lugares lúgubres, de muerte, de dolor, de pérdida y de amor al mismo tiempo. Entonces, ¿se entiende eso, verdad? Eso es como el contexto. Vean que no tiene nada que ver con el gótico, sino que estoy hablándoles de romanticismo. Pero ¿qué sucede? Que los ambientes en los que describen estos artistas los escenarios son castillos, son ruinas de catedrales, son edificios antiguos y las características que se les dan a la hora de graficarlo, estamos hablando de los artistas plásticos, resulta que son características góticas, o sea, los arcos góticos, las torres, las portadas, todas las imágenes resulta que son góticas. Junto con eso, en Inglaterra hay una cultura que se desarrolla, que es la que se llama la época victoriana. Es el periodo de reinado de la reina, valga la redundancia, Victoria. Entonces ella vistió de luto durante mucho tiempo y se vestía de negro. Y junto con ella pues se impuso una moda con esa elegancia de trajes negros. Al mismo tiempo aparece la fotografía y la fotografía es en blanco y negro. Y una de las cosas que la gente quiere retratar para guardar en su memoria son las personas difuntas, las personas que han fallecido, lo que se llama fotografía mortuoria. Luego viene de la fotografía, vienen los hermanos Lumière y se inventan un aparato que se llama cinemascopio. Y el cinemascopio
lo que hace es poner en movimiento las imágenes que se graban en un carrete. Entonces comienzan a aparecer películas. Esas películas siguen siendo en blanco y negro. Entonces luego le ven las propiedades en el teatro, mezclan en el teatro las historias estas de vampiros, de monstruos, como Frankenstein, por ejemplo, monstruos porque era mezcla de partes, y otras historias similares. Y entonces cuando nos presentan en video, se ven en blanco y negro, se ven oscuro. Una historia muy importante es, por ejemplo, de esa época es Nosferatu, un vampiro. ¿Sí, Stephanie? Ah, que en la descripción del libro de Drácula, porque lo tengo, dice que es una obra maestra del terror y la fantasía gótica. Porque el término gótico se asocia a esos, pero no en el periodo gótico, sino en qué periodo les decía. ¿En cuál? ¿Qué periodo artístico? Victoriano, algo así. La época victoriana es una moda dentro del estilo. Pero sí, tiene que ver, sí, la época victoriana. Pero hay algo más ahí. Les dije el nombre del estilo artístico. De hecho, bueno, a ver. Sería el romanticismo, ¿verdad? Correcto, el romanticismo, exacto. El gótico se asocia a todos esos elementos que ustedes me describían en el romanticismo. Pero fíjense que el gótico no estaba presente solo en el romanticismo, sino que se quedó todavía el siguiente movimiento que se llama modernismo, el que se llama el Art Nouveau. En el modernismo, la arquitectura se vuelve historicista y esto significa que comienza a retomar lo que se hizo en la antigüedad. Y uno de los estilos que más gustan de finales del siglo XIX, principios del XX, es el estilo gótico. Entonces, los escenarios, las películas, los libros, la arquitectura, todo es gótico. Entonces, se asocia el término gótico con la muerte, la oscuridad, lo negro, porque acuérdense, la imagen, tanto la fotografía como el cine aparecen originalmente en blanco y negro. Entonces, se asocia a eso la idea de Nosferatu. Entonces, perdón, del gótico. Luego, bueno, viene la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, todo eso en arte, estamos hablando de las primeras y segundas vanguardias. Junto con eso y las modas que vienen luego de los 50, pues la música también, y uno de los estilos que se desarrollan es el rock. Y entre los 70, 80 y 90, el rock adopta bastante de la imagen de eso que se vio a inicios del siglo XX. Entonces el negro se asocia ahora a la música de ese tipo y la gente en los escenarios, en los discos, mezclan la muerte, demonios y cosas por el estilo con escenarios góticos. Entonces por eso es que asociamos gótico con negro y oscuridad. ¿Ven qué largo es esto? Pero esa moda tiene unos 150 años. Pero resulta que 600 años, no, es más, 1400, 700 años antes, el gótico, pues era básicamente luz. Es esto el gótico. Cada vez que vean una iglesia gótica es luz, hay un brillo, sí hay hay un misticismo, un simbolismo sagrado también dentro de las iglesias góticas, pero no tiene nada que ver con la muerte. O sea, nada que ver. Si hablamos en términos artísticos de gótico, ustedes tienen que asociarlo a esto, porque esto es gótico. O a finales del siglo XIX, vamos a hablar de neogótico. ¿Y qué es neogótico en nuestro país? La iglesia del Calvario, en el centro de San Salvador, la iglesia del Sagrado Corazón, también en el centro de San Salvador, la Catedral de Santa Ana, es también neogótico, y algunos edificios civiles también que tienen ciertas características neogóticas. El Palacio Nacional de San Salvador también corresponde al periodo del historicismo, pero el estilo es neoclásico, es neoclásico. Hay muchas iglesias de esa época que son neoclásicas también, porque todos le ponen el neo antes, o sea, el nuevo clásico, el nuevo gótico, y ahí. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, no volvamos a asociar gótico con negro ni nada por el estilo.
Bien, ¿qué más sabemos del gótico? Bueno, así un poco rapidito. La sociedad de la época, los nobles y el clero y el rey son los que gobiernan siempre, pero como en esta época resulta que al final de ese tira y encoge entre la religión y la nobleza, pues la nobleza fue la que ganó. Al final la iglesia tuvo que separarse definitivamente y luego tratar de influir en los nobles, pero como un círculo cercano y de confianza alrededor del rey. Pero es el rey el que ahora determina muchas cosas, al menos en las partes, digamos, como más abiertas en cuanto a la manera como la iglesia reparte, digamos, los títulos, pues eso la iglesia lo preserva para sí misma. La reforma sí lograron que hacer eso, aunque siempre hubo, como decía un buen salvadoreño, siempre hubo mano peluda en muchos de los casos para las asignaciones de cargos de confianza cercanos al rey. Bien, ¿qué más vemos acá? Pues campesinos y burgueses, como los llamados no privilegiados, estos, por ejemplo, vean, los burgueses están al mismo nivel que los campesinos y los trabajadores. ¿Y por qué? Si tienen mucho dinero, pues podrán tener mucho dinero, pero no los consideran nobles y por lo tanto no los consideran privilegiados y por lo tanto no van a poder gobernar. Eso es un pero muy grande que tienen los burgueses, así que va a terminar por eh, desplazar en algunos lugares hasta la nobleza, pero eso va a suceder en el siguiente periodo, que es el del Renacimiento. Bien, ese diagrama les va a quedar ahí para que lo revisen despacio. Es básicamente resumen de lo que les he venido mencionando, no solamente en el contexto del gótico, sino también en el contexto del románico. Eso es. Me interesa que le pongamos atención a esto. ¿Quiénes les he dicho que trabajaban lo relativo al arte en la Edad Media? Todo esto que hemos estado viendo. ¿No? Si no, voy a ir a la ruleta. Stephanie, dígame. ¿Los artesanos o los monjes? Los artesanos, está bien, los artesanos. ¿Y quiénes son los artesanos? Pues son los encargados del desarrollo de esas técnicas que han pasado de generación en generación y a través de las cuales básicamente las ciudades se han ido construyendo. La carpintería, menciónenme oficios, ustedes, oficios artesanales. Veo un mensaje ahí de Susana. Bueno, está bien, Susana. Ajá. Oficios artesanales que ustedes conozcan. Naomi, dígame. Cerámica. Pues bien, la cerámica. ¿Alguien más? Sí, Farid Alonso dice la alfarería, sí, sí, igual la cerámica. Perdón. La carpintería. La carpintería, muy bien. ¿Quién más? Andrea dice carpintería también, sí. Naomi dice tejido. Bisutería. Vamos a decir, porque bisutería es algo más contemporáneo, pero sí, algo que tiene que ver con eso es la joyería. Joyería. Ese sería un oficio artesanal. Joyería. Herrería, muy bien, Ivette. La herrería. El oficio de los herreros, quienes trabajan con metal. Pues bien, todos esos que han mencionado, bueno, pero le voy a agregar unos más. Las panaderías son oficios artesanales. También el trabajo de los picapedreros, que son los que cortan las piedras para las construcciones, también. Los que se encargaban de la construcción, los artesanos constructores, a eso se le llaman maestros constructores. Hay un término que se utiliza para nombrarlos como maestros y es el de maese. Por ejemplo, uno de los primeros nombres que se conocen es el de Maese Mateo. Ya van a ver la obra de él, la de Maese Mateo. Es el maestro Mateo. Entonces, maese es un término para nombrar al maestro. Alfarería de Siquelín también. Muy bien. ¿Qué sucede acá? Ellos son los que se han encargado de
tiempos pues muy antiguos para el desarrollo de todo lo que nosotros llamamos actualmente arte. Pero en el gótico resulta que comienza a darse un cambio, o sea, algo comienza a moverse en el sentido de separar oficios o separar a los mismos artesanos entre ellos, según las capacidades que tengan en el oficio. Entonces, lo primero es esto, vean lo que les muestro acá. El maestro es el dueño de un taller. Esta es una representación de un taller. Entonces, el maestro es el dueño del taller. Y él tiene bajo su cargo a los llamados oficiales y aprendices. Un oficial es una persona que tiene todo el conocimiento del oficio artesanal, pero no tiene dinero para poder montar su propio taller. Entonces él tiene necesidad de estar subordinado a un maestro todavía, por el sentido de que él conoce todo el proceso, conoce todo el oficio, pero todavía no puede convertirse en maestro. Le faltan herramientas económicas principalmente, pero conoce el oficio. Entonces viene el maestro y lo coloca como el ente principal del como, bueno, yo trabajaba en talleres artesanales de cerámica y ahí le llaman operarios. Entonces está los operarios son los que trabajan en diferentes áreas dentro del taller. Entonces hay unos que saben más y esos son los que se encargan de estar monitoreando lo que el resto están haciendo. Entre ese resto que les menciono están los aprendices. Y esos normalmente una familia le decía al artesano, mire, yo quiero que mi hijo aprenda el oficio. Entonces el artesano le decía, bueno, está bien, puede venir, que comience a aprender, yo le voy a enseñar. Pero eso no significaba que que iba a ganar dinero desde el principio, sino que su ganancia era el aprendizaje. El aprendiz eventualmente se convertía en un oficial y el oficial eventualmente se convertía en un maestro. Ahora bien, los maestros, estos eran muchos también, y los maestros habían aprendido, muchos de ellos, a leer también y tenían acceso a otros, digamos, a un nivel diferente de conocimiento. Entonces ellos se reunían y platicaban entre ellos, compartían conocimientos relativos a los oficios. Entonces los maestros formaban los que se llaman gremios. Un gremio de maestros carpinteros, por ejemplo, un gremio de maestros alfareros, un gremio de maestros constructores. Entonces, estos gremios son importantes porque van a acuerpar a los artesanos y los vuelven muy influyentes en las ciudades. Como es una etapa en la que la iglesia necesita que la gente vuelva otra vez al entusiasmo que tuvo en algún momento y a ese fervor religioso, entonces echa mano de una herramienta, y esa herramienta que saben aprovechar muy bien es que luego por ejemplo, en España, de la expulsión de los moros, de los musulmanes, las iglesias comienzan a engalanarse otra vez y de repente, pues abriendo una pared o cambiando algo de lugar, encontraron una imagen. Entonces dicen, milagro, apareció la Virgen, apareció el santo. Y entonces la gente dice, milagro, o sea, es un milagro, y se entusiasma con ese evento que ha sucedido y viene gente de muchos lugares a verlo. El Camino de Santiago, allá al norte de España, sur de Francia, contribuye bastante a esa dinámica. Y pues sucede que la gente está entusiasmada y entonces dice la iglesia, el sacerdote, por ejemplo, el obispo, miren, hay que hacer más grande la iglesia. Y entonces, ¿a quién le van a encargar? Al gremio de artesanos. Entonces, los gremios, este grupo de artesanos, que son artesanos maestros, tienen bajo su dominio a un montón de artesanos. Entonces dicen, miren, vamos a trabajar porque vamos a construir una iglesia. Y entonces la gente, bueno, la iglesia, me refiero a los sacerdotes u obispos, entonces hacen misas y le explican a la gente lo que va a suceder y le piden a la gente que para tener una iglesia, pues, del tamaño del milagro que ha sucedido, pues necesitan el apoyo de todo. Entonces la gente comienza a entregar dinero y los que no tienen dinero comienzan a entregar su fuerza de trabajo, o sea, comienzan a contribuir para que las iglesias se vayan creciendo. Eso vuelve a los gremios muy importantes en el desarrollo de las ciudades. Y los gremios, si ya terminaron la iglesia,
Entonces ellos necesitan seguir ganando dinero. Entonces la otra ciudad cercana, pues les dio un poco de envidia, digámoslo así, la iglesia que acaban de construir sus vecinos. Entonces ellos quieren tener una igual. Entonces allá van los artesanos, el gremio, perdón, de artesanos, a ese lugar a seguir trabajando. Entonces así se mueven los gremios, de ciudad en ciudad, y dentro de ellos, estos maestros artesanos son los que en los siguientes 150 o 200 años, los descendientes, digamos, de ellos, los que los iban sucediendo, estos oficiales, aprendices y así sucesivamente, son los que vamos a llamar en el Renacimiento artistas. O sea, esos son los que se convierten en artistas, los maestros artesanos, los que ya no son artesanos como que solo copian algo, porque en alfarería, si solo hace ollas y hace cientos de ollas a lo largo de su vida y solo hizo ollas, pues simplemente es un artesano. Pero si esas ollas las comenzó a transformar en algo, comenzó aparte a aprender otras nuevas técnicas de construcción, de decoración y ofrecer productos nuevos, y esos productos se fueron convirtiendo más que funcionales en estéticos, entonces ahí van apareciendo obras de las que llamamos artísticas. Y entonces, ¿quién las hace? Ya no es un artesano, es un artista. Pero eso estamos todavía en el proceso. Pero se entiende cómo fue el cambio, ¿verdad? Del artesano común al maestro artesano y luego del maestro artesano al artista. Todavía no tenemos artistas o tantos artistas, pero sí en el gótico ya conocemos algunos nombres. Otra diferencia también de los artesanos y los artistas es que el artista comienza a firmar la obra. Aunque conocemos artesanos que firmaban con un sello o con una marca su obra, para determinar que ellos lo habían hecho y diferenciarlas de otros artesanos, no se consideran todavía como obras artísticas, porque la mayoría son productos utilitarios. Pero cuando ya la obra lleva un sentido diferente y el artesano es muy reconocido, entonces la firma de él, en la actualidad, cuando lo estudiamos, pues decimos, ah, bueno, ese es de los primeros artistas que hubieron en la historia. Bien, ¿hay comentarios? ¿Está claro? ¿Sí, Beth? O sea, que ellos normalmente en esas casas de gremio vivían ahí, ¿verdad? No, este es un taller. Ah, Los dueños de los talleres se reunían, bueno, pero fíjese que es importante la pregunta, porque estos se reunían en otras casas a las que le llamaban logias. En esas logias se reunían y discutían métodos de construcción, hablaban acerca de técnicas antiguas, y esos son los que poco a poco se van a ir convirtiendo en una especie de secta, fíjense, a lo largo de los siguientes 2, 3 siglos, entre estos los llamados masones, la masonería. La masonería nace justamente de los gremios. Hoy en nuestro país no sé si hay a estas alturas, pero en la década de los 80 habían, por ejemplo, la llamada sociedad de obreros. La sociedad de obreros, o sea, habían sociedades en los pueblos, en las ciudades, las sociedades decían de trabajadores de tal cosa, de carpinteros, de zapateros, o sea, se juntaban para, de alguna forma, pues imitar lo que se dio en Europa de aquella época. Ellos no supieron exactamente que lo hacían, que nació esto en Europa, pero lo siguieron haciendo en los siguientes siglos durante acá en América también, y pues todavía a finales del siglo pasado habían estas sociedades. La sociedad de obreros era una que era como muy importante. Las logias, como les digo, son los grupos más grandes, mucho más grandes y mucho más influyentes también con la autoridad de los reyes. Bien, estas son firmas, fíjense, de los gremios, de gremios de artesanos. Este, por ejemplo, es el gremio de los zapateros. Es una bota, una horma de zapato y una tijera. Esta es una firma. Esta otra es, se lo voy a acercar. Estos son artesanos constructores, son, digamos, como maestros de obra. Bien, ahí está utilizando una polea para elevar piedras para la construcción de la iglesia que se ve al fondo. O sea, está simulando la construcción de la iglesia como una firma para ellos. A ver, ¿qué es? ¿Qué creen que representa? ¿Qué gremio? ¿Alguna idea?
sin googlearlo, no van a salir ahí que le toman la foto con el buscador de imágenes de Google. ¿Alguna idea? Sofía dice carpintería. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más? Un serrucho, dice Catherine. Seguro que no googlearon. Porque, bueno, efectivamente es un serrucho. Ese es un serrucho, que parece una ventana, pero es un serrucho. Aquí está el torniquete con el que se tensaba el marco, y esa es la sierra. Esta servía para cortar, efectivamente. Esa es la sierra, el marco y el torniquete con el que se apretaba para que funcionara. Bueno, son firmas, y así hay una cantidad bastante grande de artesanos, y por eso se sabe que pues ellos participaron en la construcción de las iglesias, porque eso no crean que es un lugar así como bien especial en toda la composición escultórica de una iglesia gótica. Estas son piedras que están escondidas o en medio de la pared, de repente colocaban la piedra con la marca de ellos. O sea, no es que buscaran un lugar donde todo el mundo los viera, simplemente ellos sabían que habían colocado su firma, su símbolo en el lugar. Y bueno, en la pintura también aparecen, que en los códices aparecen eso, eran zapateros, picapedreros, que serían los que trabajan junto con los que construían lo que nosotros llamamos actualmente albañilería. Las ciudades, por ejemplo, aquí aparecen muchas de las que van a aumentar su tamaño en función de las riquezas que van generando, no acumulando, sino generando para sus habitantes. Dependiendo de las zonas, pues así también los materiales que comerciaban. Por ejemplo, aquí ven cueros, armas, hierro, sal, vinos, hierros, trigo, pieles, tejidos, ámbar, cera. O sea, cada zona tenía como un tipo de producto que era el que comerciaba con las diferentes rutas, tanto marítimas como terrestres. Y bueno, las órdenes. Vamos a dejar esto para el día de mañana, y voy a detener entonces la grabación por acá. Bien, buena pregunta.